Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Si no estoy mal, en las apariciones de La Salette en el año 1846, cuando la Virgen María se le aparece a Melanie, dice algo la Virgen para estos tiempos, que va a llegar un momento en que la Iglesia Católica, especialmente de manera particular en el clero, va a haber grandes dificultades. Y hay algo que me impresionó en lo que decía la Virgen, era el enfrentamiento que iba a haber entre cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Cuando uno atiende esta visión profética o esta manifestación de la Virgen a esta pastorcita hace ya buen tiempo, desde el año 1846, y que el Papa, su Santidad San Juan Pablo II, catalogó estas profecías de la Virgen como la reina de las profecías, pues, y que es aprobada por la Iglesia Católica, es una de las apariciones aprobadas por la Iglesia Católica. O sea que no estoy aquí hablando de algo que está como en duda, como decir Garabandal o Medjugorje. No, estas apariciones no son aprobadas por la Iglesia. Estoy hablando de algo que sí es aprobado por la Iglesia, esta aparición de la Virgen de La Salette en Francia en el año 1846. Y la Virgen le dijo a esta pastorcita que esta realidad que está viviendo la Iglesia hoy, como nunca, de manera inédita, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y la semana pasada pues nos enteramos de que el cardenal Müller, el que fue prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no? Ahora el emérito cardenal prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues escribió un manifiesto sobre la fe, explicando algunas verdades de la fe católica. Y aparece otro cardenal también muy importante, el cardenal Casper. Ambos son alemanes. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el cardenal Casper controvierte al cardenal Müller, ¿no?, por este manifiesto de fe que él escribió y que lo hizo público? Diciendo el cardenal Casper que lo que exponía en ese manifiesto de fe el cardenal Müller, pues está lleno de verdades aparentes, ¿no?, verdades que no son completas y que entran a traer división y confusión a las personas. Leyendo uno todo el documento del cardenal Müller, pues uno ve que no existe nada que traiga confusión ni traiga división a la gente que tiene fe en la doctrina de la Iglesia Católica. Porque traer división o traer ciertas suspicacias en el escrito a aquellos que son católicos, pues uno podría decir, mire, es que aquí está diciendo algo que en realidad está controvirtiendo la doctrina católica, pero lo que escribe el cardenal Müller no es nada contrario a la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, no dice nada que haga entrar en confusión a un católico normal, ¿no?, que conoce su fe, que conoce el catecismo, ¿no? Entonces, ¿por qué el cardenal se enfrenta al cardenal Müller? ¿No debería más bien felicitarlo y aplaudirlo? ¿Cuál es el problema del cardenal Casper frente al cardenal Müller, ¿no? Frente a una parte que me pareció bastante interesante cuando el cardenal Müller hace referencia a que nosotros tenemos un Dios trino, ¿no?, y que ese Dios trino pues tiene algunas diferencias con otros dioses. Entonces el cardenal Casper dice que esa postura pues hace entrar en confusión a la gente, porque debemos entender que tanto el Dios judío como el Dios musulmán es el mismo Dios de los cristianos, y que eso más bien debería
traer como más bien la unidad para encontrar la paz. Pero resulta que eso que expone el cardenal Casper no es cierto. El Dios judío sí es el Dios cristiano, pero el Dios de los musulmanes no es el Dios cristiano ni judío. Y entonces lo que hace el cardenal Müller es precisamente mantener bien clara la doctrina católica y no hacer todo un enjuague, ¿no?, y una mezcolanza precisamente para que este mundo moderno, ¿no?, trague esa paz que no es paz. El Señor en su palabra fue bastante claro. Mi paz les dejo y mi paz les doy. Y la paz que yo les doy no es como la paz que ofrece el mundo. Uno. Y también el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que Él no vino a traer paz a la tierra, sino espada. ¿Y qué significa la espada? Es su palabra que es la verdad. Por lo tanto, el amañamiento que hace Casper sobre las palabras de Müller es precisamente porque Casper tiene un pensamiento netamente modernista. Así de simple. Porque Müller, en su manifiesto de fe, no dice nada contrario a la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica. Pero a Casper no le pareció. Y entonces por eso me acordaba yo de lo que decía la Virgen de la Salette, allá en Francia en el año 1846, que va a llegar un momento en que se enfrentarán cardenales contra cardenales. ¿Por qué? ¿Por qué se enfrentan? Y usted va comprendiendo que hay algo raro allí, porque hay cardenales que se mantienen en la verdad del Evangelio que Cristo dejó a la Iglesia y que ésta lo ha venido custodiando con su magisterio. Pero aparecen cardenales u otros prelados que van tergiversando y van a ir cambiando la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica. Y por eso hay división en el clero, hay división por allá en esas altas esferas de la Iglesia. Nosotros, como laicos, como sencillos sacerdotes, lo único que tenemos que hacer es exponer la verdad, orar y confiar en que esta situación sirva para purificar muchas cosas y que la Iglesia vuelva a encontrar su norte. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.